Hola chicos, vamos a trabajar con la lección 1.8, variación de y igual a x al cuadrado en su primera parte. ¿Qué vamos a trabajar acá? Vamos a trabajar cuando tenemos una función, saber si el valor en x aumenta en y, o si disminuye en y, pues disminuye en x. Lo que vamos a trabajar acá es saber la variación que hay de x con respecto a y. Por ejemplo, vamos a la parte del problema P a partir de ambas gráficas, que ya las tenemos acá, ¿verdad? Que es la que ya hemos trabajado. Ustedes lo han hecho también en sus cuadernos. Pues a partir de estas gráficas y igual a x al cuadrado y la gráfica negativa también, hay que responder a lo siguiente. Vamos a otra lección de análisis. ¿Qué sucede con el valor de x cuando aumenta de 1 a 2? Y cómo cambia ese valor de y, ¿verdad? Tanto en la función positiva como en la función negativa. B, si el valor de x aumenta de menos 2 a menos 1, ¿cómo cambia el valor de y en ambas ecuaciones? Bien, tenemos el primer dibujo. Dice que si el valor de x aumenta de 1 a 2, ¿qué es lo que le sucede a la y? Bien, si x aumenta de 1 a 2 como es positivo y estamos hablando de las x, si aumenta 1, ¿qué es lo que le sucede a la y? Bueno, otro punto de corte sería que la y aumentaría, ¿sí? Lo que sucedería, es que y aumenta de 1 hasta 4. Si nos damos cuenta, al llegar hasta 2, pues hay un avance de 4, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que cuando este valor va creciendo en el lado de los positivos, en el eje X positivo, pues entonces en Y incrementa o crece también, ¿verdad? ¿Qué le sucede a la función negativa? Recordemos que esta es una función negativa. Cuando aumento 1 en X, sucede que en Y voy a disminuir 4 unidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le sucede a la función negativa? Cuando nosotros, repito, aumentamos en X de 1 a 2, entonces Y disminuye de menos 1 a menos 4. Aquí está menos 1. De menos 1 a menos 4. Muy bien. Vamos a la otra. En el siguiente dice qué sucede si X aumenta de menos 1 a menos 2. Bien, si aumenta de menos 2, a menos 1, ¿qué le sucede a la Y? Entonces Y empieza a disminuir. Repito, empieza a disminuir. ¿Qué significa? Que mientras más a la derecha nos vayamos acercando, en el caso de los números negativos en X, resulta que los valores en Y empiezan a disminuir. En este caso disminuye de 4 a 1. ¿Verdad? ¿Qué sucede cuando los valores X aumentan de menos 2 a menos 1? Bien, dice aumentan de menos 2 a menos 1. En el caso de la negativa, la X empieza a crecer. Si se fijan, X empieza a ir creciendo. Aquí está disminuida y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, Y aumenta de menos 4 a menos 1 en el caso de la función negativa. Vamos a revisar un poco la tabla del punto de la conclusión. Recordemos, y aquí está la ilustración. Aquí hay un punto mínimo y ese punto mínimo es el 0,0. Es el punto hasta donde topa la recta, la parábola, por decirlo de esa manera. Y en el caso de los negativos en X, la función Y empieza a disminuir. Cuando vamos a la parte positiva, la función empieza a crecer, ¿verdad? Entonces, cuando X es menor que 0, que es esta parte, entonces Y disminuye. Cuando X es mayor que 0, como es en esta parte, entonces el valor de Y aumenta. Si X toma el valor de 0, pues Y también. En este caso tenemos un valor mínimo. Luego, ¿qué sucede con la función negativa? Si X es menor que 0, la función empieza a crecer o a aumentar, es totalmente diferente. Vamos ahora que este ya no es un punto mínimo, sino que sería un punto máximo al que llega la parábola. ¿Y qué sucede, verdad? Cuando X es mayor que 0, pues la parábola nuevamente empieza a disminuir. Es totalmente lo contrario. Ahora vamos a la parte del lapicito. Dice a partir de Y igual a X al cuadrado, a partir de nuestras dos funciones que ya tenemos, una positiva y una pues negativa, según los ejes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué sucede cuando X aumenta de 2 a 3? ¿Y cómo cambia Y en ambos? Y luego dice, y si aumentamos de menos 3 a menos 2. Bien, revisemos qué sucede a X al cuadrado. Bueno, la función de la parábola, ¿verdad? X al cuadrado como básica y la función negativa cuando hay un aumento de X de 2 a 3. ¿Qué sucede? Veamos el dibujo cuando vamos de 2 a 3. La función, ¿qué comienza a hacer? Bueno, vamos en la parte negativa, ¿verdad? ¿Qué sucede si vamos aumentando de menos 3 a menos 2? Decíamos, cuando vamos de 2 a 3, Y
sigue aumentando. ¿Qué sucede si vamos de menos 3 a menos 2? La función empieza a disminuir. Repito, cada vez que vamos en la parte positiva, donde los x, son mayores que 0, repito, la función crece en y crece. Si vamos en los x menores que 0, que sería esta parte, el y disminuye. Eso es lo que sucede entonces en la parte de nuestro lapicito. Luego nos pide en la función y igual a x al cuadrado, existen valores de x que cumplan con y igual a 4. Vamos a ver, si nos damos el valor de 2 negativo, el resultado en y va a ser 4 positivo. ¿Se recuerdan? Si elevamos al cuadrado menos 2, me va a devolver un 4 positivo. Entonces, acá sería un 4 positivo. Y si le damos un 2 positivo, lo elevamos al cuadrado, nos devuelve un 4 positivo. ¿Qué sucede? Que no existe, en realidad no existe un número, ningún número que cumpla con que el y me dé un 4. Recuerden que en los dos el y me resultó un 4 positivo. Entonces no existe un valor tal que me resulte en las y, siendo la función positiva, que me resulte un menos 4 en y, ¿verdad? Entonces de esta forma vamos a trabajar la lección 1.8.